Entonces, Cryptococcus no puede hablar de muchos sitios. No puede hablar de Cryptococcus social, de Cryptococcus, de Cryptococcus larina, de donde quiera puede haber Cryptococcus. Hoy nos vamos a especificar y enfocar específicamente en la Cryptococcus social. Entonces, a mí me gusta dividir las charlas en qué es el objetivo que yo tengo para con ustedes, de qué es lo que necesito que aprendan y qué es lo que necesito que les pueda transmitir. Entonces, lo enfoqué en 5 o 6 puntos, dale rápido. Entonces, uno, hablar de generalidades de Cryptococcus, siguiente. Hablarles porque la virulencia es muy importante y les voy a mostrar que uno habla en cripto de virulencia porque es que verdaderamente Cryptococcus tiene una connotación especial comparado con todos los hongos, con todas las bacterias y con todos los virus. No les voy a hablar de la clínica porque la clínica básicamente está ligada a la hipertensión endocraniana, al final es nuestro árbol de la hipertensión endocraniana. Voy a mostrarles cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento, qué otras terapias diferentes a los antibióticos existen, qué hacer con la hipertensión endocraniana y cuándo iniciar tal. Siguiente. Entonces, en cuanto a generalidades, uno siempre escucha hablar que el criptococo, uno siempre dice que tiene Cryptococcus neoformans, pero Cryptococcus hay más de 30 subespecies de criptococo. Lo que pasa es que hay 2 que son específicamente que son patógenos para los humanos. El 90-95% de los casos de Cryptococcus son por Cryptococcus neoformans, pero hay una forma, el segundo agente patógeno, que es el Cryptococcus gatti. Entonces, si a ustedes en algún momento, en algún cultivo, les llegan a decir que tienen Cryptococcus gatti, disparen las alarmas. El Cryptococcus gatti puede ser 3, 4, 6 veces más virulento y agresivo que el Cryptococcus neoformans. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a hablar de criterios como de mal pronóstico o de severidad o de complejidad, Cryptococcus gatti tendría que estar ahí. ¿Listo? Factores de riesgo. Entonces, siempre hemos asociado la Cryptococcosis meningia con VIH. Pero, ¿qué pasa si yo le hago una prueba de VIH que tiene Cryptococcus y es negativa? Pues no se quede tranquilo. Hay otras enfermedades que pueden disparar una Cryptococcosis meningia. ¿Cuáles? Principalmente los pacientes trasplantados. Esto es muy importante y eso lo hemos visto por mucho tiempo también con el doctor Bautista, que yo recuerdo hemos tenido pacientes que tienen inmunodeficiencia pura de CD4 y que son causantes de la Cryptococcosis meningia. Las enfermedades autoinmunes, principalmente los que tienen una inmunosupresión muy avanzada, y hoy en día con tanta terapia biológica, pues esto que lo vemos más frecuentemente. Sin embargo, uno muchas veces se queda aquí y aquí comprende el 60 al 70% de las causas de criptomeningia. Siguiente. No olvidemos que hay unas patologías un poco más complejas y se nos olvida buscarlas. ¿Cuáles? Los síndromes hiper-IgE asociado a cripto, el síndrome hiper-IgM asociado a cripto, deficiencia de interleuquina 12 y las mutaciones en el estado. Con todo esto, lo único que les quiero decir es lo siguiente: no existe criptococo en un paciente inmunocompetente. Entonces, cuando uno lee post de cualquier cosa, primer caso de criptococosis en paciente inmunocompetente, es mentira. Pues yo digo, a usted no le gustó lo que le tenía que gustar, porque el criptococo es un patógeno oportunista, ¿sí? Y es oportunista porque en algún momento hubo una inmunosupresión que lo llevó a que él apareciera. Siguiente. En VIH, rápidamente decirles que nosotros nos enfocamos, así como les dije ahorita que con la glucorraquia uno puede saber más o menos qué puede tener su paciente, nosotros con los CD4 nos enfocamos en qué puede tener nuestro paciente. Y miren esto tan importante. Entonces, estas son como las patologías más frecuentes desde el punto de vista de infecciones en VIH. Entonces, uno comienza a mirar los CD4 y lo primero más importante que les tengo que mencionar es que la tuberculosis meningia no depende de los CD4. Usted puede tener tuberculosis meningia con un CD4 o con 1600 CD4. La tuberculosis, por eso le da tuberculosis a los inmunocompetentes. A ese sí le dan los inmunocompetentes. Entonces, la tuberculosis meningia no depende del valor de CD4. Lo que sí pasa con el resto de patologías. Importante, entre más inmunosuprimido esté usted tenga menos de 50 o menos de 100 CD4, usted piensa en 2 cosas fundamentalmente, principalmente en la cabeza. O que tenga citomegalia o que tenga pseudomonas, se nos olvida. ¿Sí? Uno pone a pensar cripto, TB, listoplasma y pseudomonas, no se le olvida. Pseudomonas es un causante muy importante de infecciones en VIH con CD4 por debajo de 50. Cuando usted baja los CD4 por debajo de 100, pues de 100 o 200 comienza a aparecer cripto, obviamente aparece el doxo y aparece el riesgo de desarrollar la encefalopatía multifocal progresiva. Sí. Listo. Entonces, una cosa muy importante, y no me voy a detener porque eso es una cosa pues ya muy infectológica, es que los hongos tienen una forma de ser agresivos o de contagiar o de enfermar de acuerdo a 2 vías. Uno se llama que pertenezcan a los ascomicetos o los que pertenezcan a los basidiomicetos. Los basidiomicetos, por excelencia, es cripto. ¿Cuál es la diferencia? Que los basidiomicetos son un poco más agresivos y requieren mucho oxígeno.
Entonces, por eso les voy a mostrar que dentro del ciclo siempre cripto entra por el pulmón, requiere oxígeno. ¿Listo? Del resto de los hongos que son patógenos, Candida, Aspergillus, mucor, de todos los que hemos tenido, todos, la gran mayoría pertenecen a la familia de los ascomicetos. Segunda cosa importante, lo que les dije, altamente dependientes de oxígeno. Su sitio fuente de entrada, van a ver que es, usted inhala las esporas, llega al pulmón y del pulmón es que se disemina. ¿Listo? Es súper importante, y Claudia alguna vez me decía que yo por qué no pregunto tantas cosas a los pacientes, sí, porque yo quiero saber qué hace, de dónde viene, a qué estado expuesto, y eso me da un factor de riesgo. Vamos a ver cómo cripto está altamente encontrado en el ambiente. Hay que averiguar por árboles, hay que averiguar por palomas, hay que averiguar si han levantado el suelo, si es agricultor, todo eso es un factor de riesgo para cripto. Ya les voy a mostrar. Siguiente. Y la siguiente. Entonces, más o menos, cómo es la vía de transmisión rápida cómo llega el sistema nervioso central, cómo llegan las semillas del criptococo. Entonces, siempre está en un hábitat natural. El criptococo está como huésped en ciertos sitios, principalmente son tres. Uno, en el suelo. Cada vez, entonces siempre averigüen eso. Si un paciente trabaja laborando en el suelo, ¿sí? Que tiene que hacer trabajos de construcción o demolición, que trabaja en minas, en subterráneos, ojo, porque es que el cripto está ahí y en el momento en que usted hace esto, se suben las esporas y usted inhala las esporas. ¿Listo? ¿Dónde más está? En las deposiciones de las palomas. Pues hay mucha gente, en muchos casos que hemos tenido de cripto, que solo la señora en el tejado dice, no, si en la casa donde yo vivo, las palomas viven arriba y viven haciendo popó. Si usted vive aquí cerca, las palomas hacen en la ventana, usted inhala esas esporas y se ganó el cripto. ¿Listo? Y el tercer sitio es en los árboles. ¿Sí? ¿Quién pensaría que los árboles? Sí, los árboles es un sitio muy frecuente de cripto, principalmente en el árbol de eucalipto. Todo eso hay que averiguar, ¿vale? Pues una vez usted hace remoción o está en contacto con alguna de estas fuentes, usted lo que hace es inhalar esas basidiosporas que les dije. Una vez inhalan las basidiosporas, siguiente, estas basidiosporas llegan directamente al tejido pulmonar y hacen algo muy similar como lo que hace el TB. Usted inhala el Mycobacterium tuberculosis y allá forma su complejo de Ranke, su granuloma y se queda ahí. Siguiente. Pero en criptococo la diseminación es un poco más rápida, siguiente, y puede comprometer 5 sitios generalmente. El más frecuente, la meninges, criptococosis benigna. Pero como les dije al inicio de la charla, también puede tener compromiso por cripto en piel, en los riñones, en el hígado y hasta en los huesos. ¿Listo? Siguiente. Esto es solo rápidamente para decirles que criptococo es como histoplasma, muestra varias caras, pero normalmente la cara de criptococo es esta, y estas son como las formas que uno puede encontrar criptococo en las distintas láminas de microbiología. Entonces aquí está la forma de levadura, pero vienen las formas más importantes que son estas, las cifras, que son estos hijitos pequeños que ustedes ven aquí, la forma de basidium, que ya es como esa hifa que ha comenzado a madurar, y una vez ese basidium se madura, comienza a gemar, a sacar estas formas de liga hasta que se forma la basidiospora, que es la forma infectante de lo que les dije que pertenece a la familia de los basidiomycetos. Siguiente. Sí, gracias. Entonces, para hablar de la incidencia de criptococo, nosotros somos como un país intermedio. Intermedio si quitáramos a África, si sacáramos a África del planeta, nosotros seríamos un país con alta incidencia de criptococosis. Más o menos se reportan entre 500 a 1000 casos de criptococo por año, que es una incidencia siempre un poco alta. Lo que pasa es que los países africanos reportan de 5.000, 50.000 para arriba. ¿Listo? Siguiente. Una de las cosas más importantes en cripto es esto. Les dije, cripto se diferencia de cándida, mucor, aspergillus, histoplasma por la virulencia. Y la virulencia la hace a través de varias formas. Para hablar de la virulencia, pues me voy a remitir a esto. ¿Alguien sabe dónde queda esto? Que no sea tan visto que ya les enseñamos. ¿Alguien tiene idea de dónde es esa foto? Ni idea. Bueno, vamos a ver, voy a acercarme una pista. Siguiente. Queda en este país, ¿de dónde es esta bandera? Ucrania, ¿cierto? Siguiente. ¿Alguien sabe qué es esto? Chernobyl. Devolvámonos. Devuélvete. Esto es Chernobyl. ¿Sí? Esto es Chernobyl reconstruido. Esto es un sarcófago. Este era el reactor. Aquí estaban los 4 reactores nucleares en Chernobyl. Esto es un sarcófago que en este instante está protegiendo, ¿sí?, que toda esa radiación que tiene Chernobyl no salga. Finalmente no está loco para que no dice todo esto. Ya voy a mostrarles. Siguiente. Entonces, ahí está ahí. Este es el reactor nuclear número 4. El reactor nuclear número 4 fue el reactor
que estuvo implicado en la masacre, digámoslo así, de Chernobyl, en el desastre que tuvo en Chernobyl el 26 de abril del 86, más de 35 años de esto. ¿Qué pasó? Este reactor que se llama el reactor número 3 de Vladimir Ilich, en este fue el punto donde se generó la explosión, ¿sí? En ese punto se generó una radiación que nosotros, todo el mundo, uno se pone a leer historia y dice Hiroshima y Nagasaki. Esto generó radiación 4.000 a 5.000 veces más que lo que se generó en Hiroshima y Nagasaki. En esto murieron muchísimas personas, murió una cantidad de gente, tal y siguiente, y todo esto ocurrió en una ciudad específica que se llamaba Pripyat. Pripyat era la ciudad donde estaba el reactor nuclear y donde vivían todos, o sea, la gente en Chernobyl estaba aislada, ¿sí? Porque sabían que la radiación era tan grande que les hicieron una ciudad aparte. En Pripyat vivían todos los trabajadores de Chernobyl con sus familias, tenían parques de diversiones, centros comerciales, tenían todo y todos vivían ahí aislados, porque sabían que en algún momento podía pasar algo de esto. Siguiente. ¿Por qué les traje todo esto? Entonces, esto es una cosa que se llama el Bosque Rojo. El Bosque Rojo queda a 18 kilómetros de Pripyat, imagínense eso, nada cerca de Pripyat. Feo o bonito, muy bonito, ¿cierto? Pero eso es terrible, ¿sí? ¿Por qué se ve así? Porque la fauna, la flora está cargada de una radiación que genera este color, están tan tóxicas esta flora que generó este color bonito, pero al lado no hay nada de vida silvestre ni vida animal. Siguiente. ¿Qué pasó con los animales? Con los animales pasó esto, lo mismo que pasó con los humanos. Más de 300 casos de anormalidades genéticas derivadas por la radiación, por la exposición que tuvieron en Pripyat. Y ustedes no era raro ver en ese momento estos animales que tenían unas deformidades completamente evidentes. Siguiente. ¿Cómo se relaciona toda esta vaina de Pripyat, Chernobyl, la radiación, con lo que les voy a hablar de la violencia? Siguiente. Cuando usted va a Chernobyl, comenzaron los investigadores a ver, que no se ve, así se ve también bien. En todas las paredes del reactor Vladimir Ilich había esto, un hongo negro pegado a todo lado del reactor nuclear. Pegado por todo lado, por donde lo vieran. Afuera en las calles de Pripyat, lleno de hongos negros, lleno de hongos negros. Y comenzaron a ver que esos mismos hongos negros comenzaban a captar la radiación. ¿Sí? Y tal vez eran de las únicas plantas y de los únicos seres vivientes que podían sobrevivir en esa zona. Siguiente. Inclusive algunos animales se comenzaron a adaptar. Miren esta foto tan bonita. Las ranas comenzaron a coger esta coloración negruzca. ¿Por qué? Porque es una forma de adaptación. Se dieron cuenta que el criptococo que estaba acá produce una cosa que se llama melanina. Y la melanina es tóxica para los humanos, que les voy a mostrar ahorita. Para ellos es un factor protector. Inclusive en este momento se está estudiando trajes a punta de criptococo, vitaminas de criptococo para que los astronautas puedan ir a sitios donde la radiación es mundial. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿por qué es tan virulento? Siguiente, ya lo que ya les dije, la melanina. La melanina protege contra el estrés del ambiente y tiene una cosa muy importante: entre más melanina tenga ese criptococo, es más difícil que los antifúngicos penetren a esa zona. Eso es uno de los factores de virulencia más importantes. El segundo y más importante, como les voy a mostrar cuando se habla de hipertensión endocrinal, es la cápsula. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno hace la punción lumbar, negativo o positivo para levaduras encapsuladas. Lo que se busca es esta cápsula. Esta cápsula que ustedes ven aquí es una cápsula de polisacáridos que tiene dos polisacáridos principales que se llaman el glucosilmanano y el manogalactano. Entonces son los componentes más importantes de esa pared y hacen que no se rompa y que no se dañe el cripto. Entonces, la virulencia está principalmente dada por estas dos, pero hay otras cosas que le dan virulencia al cripto, que son el manitol y algunas enzimas como la superóxido dismutasa, las proteasas y las fosfolipasas. Siguiente. Cripto tiene una cosa muy importante: es una enfermedad 100% fatal si usted no la trata y 30% fatal si usted la trata. ¿Sí? Entonces, de entrada estamos ante una patología que es muy importante y muy agresiva. Como dijo Claudio en algún momento, hay que correr, a esto hay que correr, esto no da espera. El 15 al 20% de todas las muertes asociadas por enfermedades oportunistas en VIH las da cripto. El 15 al 20% de las muertes por VIH. Y esto es una cosa muy importante. Cuando usted hace los estudios de prevalencia de antigenemia, de hacer un antígeno de criptococo en sangre a los pacientes que tienen VIH, usted puede ver que en los que tienen entre 100 o 200 células CD4 esa prevalencia más o menos está en el 2%, pero si usted baja su CD4, así esté asintomático, así no tenga nada, si usted baja su CD4 por debajo de 100, la prevalencia sube al 7, casi al 10%. Siguiente.
Pero miren esto tan importante y otra cosa que hemos discutido con los neurólogos mucho tiempo. En pacientes que tienen una antigenemia, es decir, un antigenocélico positivo, y están completamente asintomáticos, casi que uno de cada dos tiene criptomeningia. Asintomáticos, sin dolor de cabeza, sin cambios visuales, sin locura, sin alteración de la conciencia, asintomáticos. Como les voy a mostrar más adelante en un metaanálisis, inclusive ahora se está estudiando que en los países donde no tenemos opción, digamos, de hacer otros estudios de líquido cefalorraquídeo, un antigenemia ligado a cualquier síntoma es diagnóstico de criptomeningia. Siguiente. Esto es más o menos la incidencia, la prevalencia, perdón, de positividad del antígeno sérico de cripto en el mundo. Colombia se sitúa más o menos por acá, el único estudio que tenemos, lo que les dije, más o menos la prevalencia del VIH de una antigenemia de cripto está entre el 8 al 10%. Siguiente. Les dije que más o menos si usted tenía una antigenemia de cripto y no tenía ningún síntoma, tenía un 40% de chance de que le diera criptomeningia. Siguiente. Pero ¿qué pasa si usted liga ese antígeno sérico a un paciente que tenga uno de los síntomas de hipertensión endocrinal? Uno o cualquier síntoma de hipertensión endocrinal. Siguiente. Sensibilidad del 99.7 con una especificidad del 94.1. Siguiente. Si usted lo compara con el antígeno en suero, la sensibilidad es un poquito mayor, la especie casi igual, muy similar en los dos. Es decir, que un antígeno sérico de cripto en un paciente con VIH que tenga cualquier síntoma de los que vamos a hablar ahorita es exactamente igual a hacer el diagnóstico de criptococcus. Siguiente. ¿Qué pasa con la sobrevida? Entonces, si usted tiene un antígeno sérico positivo, pero su CD4 está entre 100 o 200 más o menos al año, si usted no los investiga y no les hace las cosas bien hechas, el 30 al 40% se han muerto, si usted está entre 100 o 200 CD4. Pero si su CD4 está por debajo de 100 y usted tiene un antígeno de criptococo que está positivo en sangre, la mortalidad del año es casi que el 100%. ¿Listo? Entonces, el llamado es, ojo, pacientes que tengan antígeno de cripto positivo en sangre y que tengan menos de 200 células CD4, corran, búsquenle y descarten criptococosis meningia, tenga o no tenga síntomas. Sí. Esto es lo mismo, esto es solo para mostrarles que ya les mostré la gravedad de dejarlo pasar, pero que donde hay posibilidad de no solo medir cualitativamente, es decir, que nos digan positivo o negativo el antígeno, sino medirlo en diluciones. Entre las diluciones estén más altas, pues el riesgo de mortalidad va a ser muchísimo mayor. Pero con una dilución por encima de 1 en 60, el riesgo es altísimo. Siguiente. Eso es lo mismo. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Siguiente. Pues digamos que el diagnóstico de criptomeningia está basado en la punción lumbar, ¿vale? La punción lumbar les traigo esta foto porque esto es súper importante y es una cosa que hemos intentado hacer de acuerdo también con el grupo de neuro. La punción lumbar usted puede hacerla de dos formas, que casi el 99.9% de las veces la harán de esta forma, pero en pacientes que tienen alguna limitación, están muy obesos, no se pueden mover, pero alguna cosa que no permita hacerla de esta forma, se hará en la posición sentada. ¿Por qué es bien importante? Porque es que la presión de apertura cambia casi entre 7 a 10 milímetros de mercurio si usted la toma así, así usted la toma así. Es decir, que usted puede tener un paciente sin hipertensión endocraniana tomada así o con hipertensión endocraniana en un paciente tomada así. Entonces, en criptococosis meningia es súper importante que así toque hacer la punción lumbar sentada, en el momento de toma de la presión de apertura el paciente se tiene que acostar. ¿Listo? Porque si no vamos a tener, como van a ver, el indicador más fiable de mortalidad es que el paciente tenga hipertensión endocraniana. Y a la hipertensión endocraniana hay que correr. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esto es bien importante. Siguiente. Entonces, ¿cómo es someramente, como hay estudiantes y todo, para mostrarles cómo sería un líquido cefalorraquídeo de una criptococosis meningia? Entonces usted evalúa 6 o 7 cosas siempre en el líquido. Generalmente, el 70% de los casos de criptococosis meningia tiene una presión de apertura muy alta, por encima de 20, como vieron en el caso de nosotros, 60 de presión de apertura, que es bastante alto. El conteo de glóbulos blancos generalmente está alto y vamos a ver que es un marcador también de buen o mal pronóstico, tener bajo o alto la pleocitosis. Generalmente el líquido, la pleocitosis es de características linfocitarias, ¿sí? Linfocitarias. Las proteínas generalmente están altas, la glucosa, como les mencioné, generalmente pues hay hipoglucorraquia, pero lo frecuente es que esa glucorraquia esté menor de 30. El gram pues va a ser negativo y los cultivos no son 100% específicos. Podemos tener criptococosis meningia con antígeno negativo y cultivos negativos. ¿Eso puede pasar? Sí, claro que sí. Otras formas de hacer el diagnóstico, ustedes bien lo conocen, la tinta china, una sensibilidad
sensibilidad cercana al 80 al 85%. Siguiente, sin embargo, hay una muy buena, estamos intentando traerla aquí al laboratorio, vamos a ver si se permite, que es el naranja de acribina, que la sensibilidad sube casi 15 puntos. ¿Sí? Entonces es muy bueno, es una cosa que se ha venido usando en los últimos tiempos. Siguiente, el cultivo, como les dije, no es 100%, pero sí tiene un buen rendimiento. Siguiente, el látex, como les mostré, una sensibilidad del 97%. Y hay una prueba que se llama el LFA, que es ver las polisacáridos de la cápsula, lo que les dije, el glucuronixomanano, medirlo, y este es el que mayor tiene sensibilidad, casi una sensibilidad del 100%. Es decir, tener un LFA positivo, pues te hace el diagnóstico. Solo para mencionarles, cada vez que ustedes piden un firmware rate, este es el aparatico. ¿Sí? El aparatico de firmware rate que tenemos acá es este aparatico específicamente. Este es el aparatico de firmware rate donde usted pone una muestra y en los 40-45 minutos tiene el diagnóstico etiológico, no solo etiológico, sino de la resistencia en el caso de las bacterias. Solo para que sepan, el firmware rate panel meningio o panel de líquido cefalorraquídeo busca más o menos 14 agentes específicos que causan meningitis y busca lo más específico. Lo único malo que no tiene es tuberculosis, pero el nuevo panel sí lo tiene. Vamos a ver si también podemos cambiar el nuevo panel que tenga TB. Dentro de eso, pues el panel tiene, el único hongo que tiene, pues el que más nos interesa es el criptococo. Entonces, aquí muchas veces hemos podido hacer diagnóstico de criptococcus y a través también del firmware. Siguiente, la sensibilidad y especificidad del firmware son superiores al 90%, entonces son muy buenas. Siguiente. ¿Por qué es importante? Yo por qué soy tan insistente en un diagnóstico temprano? Porque es que si usted se demora en hacer un diagnóstico temprano y tratar de hipertensión endocrinal temprano, lo que va a pasar en el déficit neurológico del paciente va a ser tremendo. ¿Sí? Si el paciente se demora en consultar, entre más temprano consulte, menos déficit va a tener el paciente. Entre más tarde consulte, el déficit neurológico va a ser peor. Entre más tarde usted haga el diagnóstico y le dé el tratamiento a un paciente con criptococcus meningea, el paciente es el que lo va a sufrir, siguiente, y va a quedar, como dijo Shakira, literalmente ciega y sordomuda. Esas son las complicaciones de una criptomeningea. Si usted no le trata la hipertensión endocraniana, si usted no le da tratamiento oportuno, así va a quedar un paciente con criptomeningea. Siguiente. El tratamiento, el pilar del tratamiento, cuando usted da tratamiento, usted lo que busca es una cosa específica, es sacar rápidamente, aclarar ese líquido cefalorraquídeo, que el cripto salga del líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Podemos usar muchas cosas, casi que todos los antifúngicos los pudiéramos usar, se han usado todos. Les voy a mostrar qué pasa cuando usted usa antifúngicos solos o antifúngicos combinados. Si usted usa fluconazol solo, los estudios se han visto que si usted solo pone fluconazol a los pacientes con criptomeningea, la mortalidad de un año es casi del 80%. Es decir, primero que está chuleado, dosis bajas de fluconazol, 400-800 en monoterapia, no sirve, la mortalidad es muy alta. Segunda cosa que se estudió, dejar anfotericina B una semana en monoterapia y después pasarlo a fluconazol dosis altas, mortalidad 60-70%. Dejar anfotericina B en monoterapia, mortalidad 50-60%. Lo que verdaderamente sí funciona, con una mortalidad que no es despreciable a un año, que les dije, la mortalidad del paciente con cripto, bien tratado, oportuno, con el manejo de la hipertensión endocrina adecuada es el 30%. A pesar de que usted haga todas las cosas bien hechas, la mortalidad es el 30%. Entonces, las terapias que están claramente estudiadas, y ya les voy a mostrar, principalmente es las basadas en anfotericina B combinada con ciprofloxacina o combinada con fluconazol. Siguiente, ya les voy a mostrar. Siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la terapia? Número 1, y así lo deberíamos hacer. Siguiente. La terapia se divide en tres fases. La fase de inducción, que dura más o menos 2 semanas, que yo les voy a mostrar cómo. Una fase de consolidación, que es cuando ya los niveles de cripto en el líquido cefalorraquídeo, usted ya aclaró el cultivo es negativo y usted puede dejar una fase de consolidación que son 8 semanas, y después la fase de mantenimiento que debe durar por lo menos 1 año. Siguiente. En la fase de inducción, que es tal vez lo más importante, terapia número 1, lo que debiera uno hacer, número 1, 2 semanas de anfotericina B de oxicolato a esta dosis 0.7 o 1 miligramo por kilo por día, o en su defecto anfotericina B liposomal o complejo lipídico a dosis de 5 miligramos por kilo por día. ¿Sí? Las 3 anfotericinas son iguales en términos de mortalidad y desenlace, son exactamente iguales. La gran diferencia es que de oxicolato es muy tóxico. Les voy a mostrar los efectos adversos de la de oxicolato. Desafortunadamente, el precio, por lo que usted da un tratamiento por 2 semanas de una de oxicolato, da menos de un día con el complejo lipídico o con el liposomal. Cuando usted se
se va a la parte económica, es una vaina tenaz. Por eso es que muchas veces no la tenemos y nos traen de oxicolato. Esa es la razón. Pero la razón más importante siguiente en que no nos dan flucitocina es esto. Cada día de solo flucitocina puede costar más de 600.000 pesos en día y son 14 días de solo flucitocina. Si usted lo combina con amponiposumal, el tratamiento puede sumar más de 60 millones de pesos. Por eso los países pobres como nosotros, siguiente, casi siempre nos vamos a la segunda línea. En la segunda línea va a ser anfotericina B de oxicolato, de 0,7 a 1, y dosis altas de fluconazol a 800 miligramos. Esa debería ser la dosis por 2 semanas. Si usted no tiene anfotericina y está jodido, nadie se la compra, no puede hacer más, una tercera terapia que pudiera servir en dosis muy altas de monoterapia con fluconazol, no 800, como les mostré que la mortalidad era el 80%, sino 1200 miligramos por 10 a 12 semanas. Digamos que hay más terapias, pero estas tres es la mejor y la menos peor, digámoslo así. ¿Listo? Siguiente. Lo que les dije, anfo de oxicolato comparado con liposomal o complejo lipídico, no hay ninguna diferencia en desenlaces, solo los efectos adversos. Y los efectos siguiente y siguiente. Los efectos adversos más importantes que todos tenemos en mente es que la anfotericina B de oxicolato produce un daño renal, ¿cierto? Bien importante, y la creatinina casi que se aumenta en un 60-70% antes de la primera o la segunda semana de su uso. Por eso hay que vigilar muy de cerca a los pacientes que no tengan, que no hagan daño renal, vigilarles el potasio y el magnesio por la tumulopatía que genera. Siguiente. Y una cosa que se nos pasa y se nos olvida es que la anfotericina B, más que el problema renal que produce, son las tasas de anemia severa. Siguiente. Más o menos se tiene calculado que apenas usted inicia el tratamiento con anfo B de oxicolato, más o menos al día 10 o al día 14 usted puede perder entre 4 a 6 gramos de hemoglobina. Eso es una cosa que se nos olvida. Muchas veces pasa que voy a comenzar el estudio de anemia porque se me cayó 3 o 4 gramos. No, pues es la misma anfotericina B. No hay necesidad de hacer ningún estudio de extensión. Siguiente. Entonces esa fue la fase de inducción. ¿Cómo pasa usted de la fase de inducción a la fase de consolidación? Tomando una punción lumbar al día 14 y haciéndole un cultivo. No sirve de nada hacerle antígeno, tinta china, mirar la celularidad, de nada. Usted puede tener al día 14 un antígeno en líquido cefalorraquídeo positivo y no implica que la cripto siga. Usted puede tener al día 14 un líquido cefalorraquídeo que todavía tenga algo de hipoglucorraquia y no quiere decir que la cripto siga activa. Lo que le dice si aclaró o no aclaró el líquido es el cultivo. Es decir, al día 14 usted hace una punción lumbar, le mide la presión de apertura y le toma un cultivo. Y ahí revisa. Y ahí sabe si se pasa a la fase de consolidación. Si su cultivo es negativo, usted puede pasar a la fase de consolidación. Quiere decir que el hongo se fue y que la criptococosis aclaró. Si su cultivo es positivo, usted debería dejar la misma terapia de fase de inducción por 3 o 4 semanas adicionales. ¿Listo? Y en la fase de consolidación, lo que se da es fluconazol a dosis de 400-800 miligramos día, más o menos por 8 semanas. Siguiente. Y la tercera fase, que es mantenimiento, es dar fluconazol 200 miligramos al día. Esto no es mal, es mínimo por un año, y siempre y cuando al año el paciente ya tenga más de 200 CD4 y la carga viral del VIH esté indetectable, ahí lo retira. Antes no se quita el fluconazol antes de un año en la fase de mantenimiento. Siguiente. Otras cosas adicionales que han venido saliendo. Entonces les dije que 3 terapias que había: anfo más flucitocina, ¿cierto? Anfo con dosis altas de flujo o monoterapia con flujo. Pero han venido saliendo otras cosas y, como les dije, África es el que lidera los casos de criptococosis, es donde se hace la gran mayoría de estudios. Este es un estudio que se llama Ambition. En Ambition lo que quiso hacer es intentar no dar, como la anfotericina de oxicolato es tan tóxica, entonces lo que se hizo fue no dar la anfotericina diario, sino darla en una monodosis, en una dosis muy alta. ¿Sí? Entonces no daban 0,7 a 1 miligramo por kilo por día de anfo de oxicolato, sino daban 10 miligramos por kilo por día en una sola dosis y el fluconazol tomadito 14 días. ¿Qué pasaba? ¿Sí? ¿Qué pasaba? Siguiente. Entonces la diatorización fue muy buena. Miren, el grupo control, lo que les dije, la terapia estándar era anfo más flucitocina, o fluconazol, y la dosis sencilla era darle anfotericina liposomal a dosis de 10 con fluconazol. El desenlace final era qué tanto aclaraba, esto que queremos buscar, qué tanto se aclara ese líquido cefalorraquídeo después de dar esa terapia. Pues los desenlaces del estudio fue de no inferioridad, como dice aquí. Los desenlaces son exactamente iguales al día 14, al día 28 y al día 60 en el aclaramiento del líquido. Es decir, que una dosis alta a 10 miligramos por kilo de anfoliposomal, dosis única, seguido de flucitocina o fluconazol por 14 días, es igual a la terapia número 1 que les mostré. Es una cosa que verdaderamente pudiéramos hacer. Siguiente. ¿Y en falla renal?
Mira esta ventaja, es liposomal. Aparte que liposomal y complejo lipídico no tienen problema del daño renal ni de la anemia que sí produce la deoxicolato. Una pregunta, ¿la medicina tiene estudios radicales? Sí, sí. No se nos trajeron estudios de ponerle posaconazol oral con ANFO intratecal. Y ANFO es uno de los que alguna vez hablaba con Orlando, nosotros tenemos muchas estrategias para dar antibióticos o antifúngicos o antivirales intratecales. ANFO es uno. Y ahí el efecto, por ejemplo, con deoxicolato, igual no se falla renal o hay... No, porque acuérdate que la dosis intratecal es menos del 10% de la sistémica. Menos como el 2% de la sistémica. Entonces ahí los efectos a veces son locales. Locales más no sistémicos. ¿Listo? Siguiente. Otra cosa muy importante, entonces dijeron, venga, pues chica, si yo le doy la mejor terapia que es anfoflucitosina y a pesar de eso yo hago todo juicioso, le saco el líquido, le veo la presión de apertura, le pongo un catéter, le hago todo y al año se me muere el 30% del mismo cripto, ¿por qué no puedo hacer algo más? Entonces estudio la terapia triple. La terapia triple es dejar la anfoflucitosina pero además ponerle fluconazol. ¿Qué pasó? Siguiente. Entonces, el grupo azul es la dosis convencional, ANFO más 5 flucitosina, y la barra roja es lo que les dieron terapia triple. ¿Qué se evaluó? La respuesta, si hubo una respuesta completa, entonces casi que el doble de los pacientes tuvieron mejor respuesta y más temprano en el grupo que le dan terapia triple. Pero no solo eso, los desenlaces, hay una mejoría en la mejoría clínica y paraclínica en un 20-30% comparado con la terapia estándar. Y el empeoramiento es casi que 3 o 4 veces menor cuando usted da terapia triple. Es decir, que en este momento la terapia triple es una muy buena opción, y yo se las diría, es una muy buena opción para el paciente que de entrada tiene factores de riesgo de mal pronóstico, que ya vamos a ver. Siguiente. Pues los factores pronósticos. ¿Sí? Entre los factores pronósticos, pues uno puede encontrar muchas cosas. Uno de los que ya les mencioné, y el primero para mí más importante, es que la criptococosis sea por Cryptococcus gattii. Usted tiene Cryptococcus gattii y debe disparar las alarmas porque es mucho más virulento. Pero hay otros factores de mal pronóstico. Uno que es muy importante y de pronto no nos detenemos a mirar es la pleocitosis. Y por eso era tan insistente también el glucorraquia. Por ejemplo, pleocitosis o hipoglucorraquia. Hay que clasificarlo en estos grupos. Es diferente tener una pleocitosis de 50, 60, 100 a tener una pleocitosis mayor de 200. ¿Y qué se vio en el grupo? Que entre usted menos pleocitosis tenga, en una criptococosis menor, entre menos pleocitosis tenga, el desenlace es peor, contrario a lo que uno pensaba. ¿Y eso por qué se da? Porque seguramente eso va ligado a la cantidad de CD4 que usted tenga en VIH. ¿Listo? Entre menos pleocitosis tenga un líquido cefalorraquídeo, dispara y mata las alarmas. Ahora que había otro chico que estaba con un líquido muy poca celularidad, glucosa como en 20, 25, no hay una caída, ojo, comienza a disparar las alarmas. Y lo otro es que los exámenes no hay ninguno que sea 100% efectivo, excepto el LFA, la cápside, del resto usted puede tener cripto con 2 o 3 exámenes que son negativos, ¿vale? Listo, siguiente. Otros factores de mal pronóstico, siguiente. Esto es lo que digo, va ligado a los CD4. Entonces aquí se ve claramente, y esta gráfica es muy bonita, si usted arranca con una pleocitosis por encima de 100, ¿sí? Que es esta barra roja, los desenlaces son mucho mejores, la caída de esa pleocitosis es mucho más rápida y al paciente le va clínicamente mejor. Y los que tienen esa pleocitosis por debajo de 80, 100, es el que los desenlaces son peores. Siguiente. Otros factores de mal pronóstico, ser hombre, tener más de 60 años, el bajo conteo de CD4, lo que nos dije, tener coinfección con TB. Acuérdense que TB es también otro oportunista y lo podemos encontrar en el 20-30% de los pacientes que tienen enfermedad diseminada por citomegalovirus y en el 30-40% de los pacientes que tienen cripto. Entonces, un diagnóstico no se quede tranquilo, y es lo que yo le digo al grupo, no se quede tranquilo y siga buscando que de pronto están coinfectados. Eso es como, yo lo correlaciono como las enfermedades autoinmunes. Le diagnostican artritis y después era además Sjögren y después tiroiditis y una cantidad de cosas. Así pasa con las oportunistas en VIH. Siguiente. Listo. Otras cosas para hacer diferente antibiótico. Ya vamos terminando, nos queda mucho. Otras cosas por hacer. Entonces, darle a la criptococosis meningia con hipertensión endocraniana esteroides. Este fue un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine. 2 grupos, no darle nada, darle dexametasona. ¿Qué pasaba? Desenlaces exactamente igual, inclusive uno de los grupos empeoraba. Siguiente, nada, dexametasona en ese grupo, en ese contexto podía tener peores desenlaces, en este momento no darlo. Siguiente. Otras terapias, esto sí pudiera ser muy alentado. Interferón gamma, dar interferón, 2 dosis de interferón puede aclarar la fungemia.
puede aclarar la cantidad de cripto en el líquido cefalorraquídeo hasta 3 o 4 veces más de que se esté una terapia estándar sin nada de adyuvante. Siguiente. Otras cosas que se ha estudiado, como puso Cami, que al paciente que de entrada como tenía tanta presión endocrinal le dimos sertralina. Ustedes dirán, pues, ¿para qué sertralina? Si la sertralina tiene una penetrancia, pasa la barrera hematoencefálica 60-70 veces más que lo que le pasa al flujo y la amlodipina. Entonces penetra muy bien y pudiera tener una actividad fungicida, ¿sí? Por eso que se pensó dar sertralina. Hay unos estudios que muestran que sertralina entre 100 y 200 miligramos pudiera servir. Hay unos estudios nuevos que no muestran mayor beneficio. Como todavía está en duda, póngaselo para que tenga mucha hipertensión endocrinal. Siguiente. Otra cosa muy importante y que sí sirve es el uso de tamoxifeno. Tamoxifeno, pues esta vaina, como alguna vez hablábamos que de dónde habían encontrado la vainilla, que en el popo de qué. No, es en la glándula sudorípara del castor. En la glándula sudorípara del castor se encontraron que era de ahí sale la vainilla. Imagínense, entonces como esto, ¿quién se ponía a darle tamoxifeno para bajarla, para aclarar el hongo? Pues es una locura, ¿sí? Pero el tamoxifeno de todas las terapias ayudantes pudiera servir mucho, puede aumentar, aclarar ese cripto hasta 2 o 3 veces más. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad del macrófago, el macrófago lo que va a coger ese cripto y encapsularlo y sacarlo de ahí. Siguiente. Una cosa muy nueva y que ahora vamos a tener la oportunidad algún día, es que así como existe diálisis para mejorar el riñón, existe plasmaféresis, existe la diálisis hepática, pues existe la neuroféresis, ¿sí? Y la neuroféresis es una diálisis del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Qué se hace? Usted hace una punción lumbar, ¿cierto? Usted hace una punción lumbar normal, ¿cierto? Deja un catéter, que el catéter se introduce, ese catéter va alto hasta el espacio T4. Usted lo que hace es que por donde hace la punción lumbar, saca ese líquido cefalorraquídeo, le hace una diálisis, lo depura completamente y por el otro vía vuelve y entra y llega nuevamente todo el líquido depurado, entre comillas, hasta el espacio T4. Los resultados han sido bien alentadores. ¿Sí? Los resultados han mostrado una disminución en la celularidad comparado con cuando usted no le hace de más o menos 2 o 3 logaritmos comparados que si usted no hiciera nada. Entonces, digamos que la neuroféresis puede ser una terapia que aportar al futuro y está haciendo como que la mayoría de cosas que les estoy mencionando, dar una terapia dirigida buena, hacer neuroféresis, de pronto ponerse trayendo algunos de nosotros, la mortalidad la puede bajar por ahí al 5 al 10% haciendo todo. Hay una cosa ahí de lo que dices importantísima y es que la función lumbar en la criptococosis meningia es diagnóstica y terapéutica. Y diagnóstica y terapéutica no solo porque usted baje la presión intracraneal, sino porque usted está depurando criptococo. O sea, el criptococo tiene dificultad en salir del sistema ventricular por el hecho de que tiene esa cápside, porque los plexos coroides no pueden absorber. Está la idea de hacer funciones, porque es uno de los objetivos que estamos llevando con el grupo de infecto y pues organizarnos entre neurología y ellos para acompañar a esos pacientes. El paciente con criptococosis que sigue con hipertensión intracraneal tiene que ser drenado diariamente o cada 48 horas de los síntomas, porque además está ayudando a sacar el criptococo del sistema nervioso central cada vez mucho. Ya, perfecto, gracias. Y allá voy. ¿Qué hacer en la hipertensión endocraniana? Que ya es lo último. Entonces, estos son, no les dije nada de síntomas de criptomeningia porque los síntomas van ligados a la hipertensión endocraniana. Y para los estudiantes, bueno, y para todos, ¿cómo saber que un paciente está con hipertensión endocraniana? Pues porque se queja de estas cosas, tiene cefalea, náuseas y vómito, hay papilema al examen físico, se queja de disminución de la agudeza visual, hay parálisis de los nervios craneales, principalmente el 6, como lo vimos, el sexto par, como lo vemos en nuestro caso, y hay alteraciones del estado mental. Siguiente. Y esto era algo de lo que decía Claudio, ¿qué es lo que pasa? Porque hay tanta hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que pasa con ese líquido cefalorraquídeo? Y solo para recordarles a todos que esta es la forma como el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe, ¿sí? Entonces se genera aquí en los plejos coroides, pasan los ventrículos laterales, a través del agujero del morro pasa al tercer ventrículo, luego por el aqueducto de Silvio pasa al cuarto, y aquí por los agujeros de Lusky y Mayendi se reabsorbe en las velocidades a la actividad siguiente. Este es el punto, lo que está diciendo Claudio, donde las cápsulas del criptococo se depositan. Entonces no hace su paso final, no se puede reabsorber y todo esto se acumula y la presión endocraniana aumenta. Esta es la razón por la cual el cripto sube la presión endocraniana. Siguiente. Entonces, para recordar, hipertensión endocraniana es definida que tenga usted más de 20 centímetros de agua tomando su punción lumbar. Pero miren una cosa muy importante. Si usted entra tiene un paciente que la presión de apertura le dé más de 30, usted debería hacer una punción lumbar cada 12 horas.
máximo cada 24 horas. No puede dejar al paciente en hipertensión endocrinal por cripto. No se puede dejar a un paciente con hipertensión endocrinal así. Y lo otro es esto, ¿usted hasta cuándo puede evacuar? ¿Sí? Usted dice, yo me acuerdo que alguien me decía, me gustaba sacar harto líquido cuando era cripto y me decían, pero no le saque tanto que se va a olvidar, que se va a poner mal. Usted es tranquilo, o sea, lo mínimo que usted debiera sacar en cripto cuando usted la quiera hacer terapéutica es 10 centímetros. Pero usted pudiera llevar las evacuaciones diarias hasta 30 centímetros y los estudios muestran que no pasa nada. ¿Listo? Bueno, imagínense. ¿Listo? Siguiente. Otra cosa de la que peleamos es que si usted hace función lumbar y si hay que, así como tenemos un paciente de arriba de VIH con cripto, todos los días función lumbar y todos los días por encima de 30 la presión de apertura, hay otras cosas que se pudieran hacer. Pues claro, usted no le va a hacer función lumbar indefinidamente a un paciente, ¿sí? Entonces las otras cosas que hay son las derivaciones, ¿sí? Las derivaciones ventriculoperitoneales o los catéteres espinales de drenaje. Siguiente, ahí está. Entonces lo que sí demuestra es que pues, usted logra aclarar, disminuir la presión de apertura más alta y los pacientes se les quitan los síntomas de hipertensión endocraniana cuando usted les deja una derivación definitiva. El mensaje es que idealmente uno debiera hacer funciones lumbares, la que tenga presión de apertura muy alta, idealmente cada 12 horas, máximo una vez al día, pero si usted lleva 3 o 4 funciones lumbares y sigue habiendo hipertensión endocraniana, llame al neurocirujano que le pongan una derivación. Siguiente. Listo. Y lo último, la última diapositiva, no se les olvide que puede haber reconstitución inmunológica asociada a cripto. En el momento en que usted inicia, para nosotros, cuando nos llega un paciente aquí de VIH, la gente tiene urgencia en que nosotros le tratemos el VIH. Y para nosotros el VIH es la menor urgencia, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tratarle primero todo lo otro antes de poner retroviral. En el momento en que usted pone retroviral, baja la carga viral del VIH tan rápido y sube los CD4 tan alto que el paciente puede volver a generar enfermedad de lo que tenía. Entonces siempre para nosotros el mensaje, yo cuando veo un paciente con VIH, le digo, lo último que le va a tratar es el VIH, aguante, le vamos a dar tratamiento a todo lo otro, ¿listo? ¿Por qué? Porque hasta uno de cada 5 casos que les da cripto y usted inicia tempranamente el tratamiento antirretroviral, puede hacer reconstitución inmunológica, es decir, le puede volver a dar criptococosis y en este caso peor. Por eso el tratamiento antirretroviral no debe ser iniciado en un paciente con criptococosis benigna antes de 4 a 6 semanas de haber, o sea, mejor dicho, ya cuando esté en fase de consolidación, casi que pasando a mantenimiento. Listo, eso era todo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Preguntas, Pauti. Ok. Chao, que te vaya bien.